Y en el análisis de expedientes mensuales, que afortunadamente no tenemos muertes maternas, eso es bueno, pero sin embargo, al revisar expedientes nos damos cuenta de cuántas pacientes se van con alguna secuela como consecuencia de una mala atención. Cuando una paciente nos llega complicada, pues nuestra excusa es decir, bueno, llegó complicada la paciente, hicimos lo que pudimos y se fue con su secuela. Lo triste es cuando una paciente llega deambulando, ¿sí? Con un bebé en buenas condiciones y por una mala atención nuestra se va con alguna secuela. La gran cantidad de paquetes de sangre que utilizamos, medicamentos que utilizamos, nos dicen que hubo una complicación en esa paciente, porque el expediente no nos los dice. Revisamos expedientes mes con mes, revisamos morbilidad mes con mes, y en el expediente no encontramos la causa de tanto paquete de sangre transfundido, no encontramos la causa de tanto medicamento uterotónico utilizado, porque el expediente no dice qué pasó, solo dice que se lo aplicaron. Y eso nos obligó a tratar de hacer este curso y una vez más, pues esa revisión de expedientes nos dice cuáles son nuestras complicaciones más frecuentes. Y sin duda, la número uno que tenemos aquí, más grave, es hemorragia obstétrica. Tenemos mucha preeclámptica, tenemos mucha enfermedad hipertensiva, pero bueno, finalmente es una paciente, esas pacientes, la gran mayoría llegan con esa patología. Pero las hemorragias obstétricas no llegan. Aquí se nos presentan. Y se nos presentan porque no tomamos las medidas, no prevemos que esa paciente pueda presentar una complicación que la lleve a una hemorragia. Las pacientes tienen factores de riesgo y a veces no los tomamos en cuenta. O las pacientes, aunque aparentemente no tengan un factor de riesgo para hemorragia obstétrica, cualquier paciente puede presentar una hemorragia obstétrica. Y hay medidas preventivas para evitar que se presente la hemorragia obstétrica. Hay medidas de vigilancia estrecha que nos demos cuenta a tiempo que una paciente está presentando una hemorragia y no darnos cuenta cuando la paciente prácticamente está chocada. Entonces, y nos dimos cuenta de esto, de que lo fundamental es saber qué no estamos haciendo bien y probablemente sí lo hacemos bien, pero el expediente me dice que no. Todas los expedientes de las pacientes en trabajo de parto pues dejan mucho que desear. Realmente dejan partogramas no realizados, partogramas en blanco. Eso me dice que no estamos vigilando a la paciente. Pacientes que reingresan a sala de expulsión para revisión porque tuvieron un sangrado. Eso me dice que no estamos vigilando a la paciente en el puerperio inmediato como debe de ser, cada 15 minutos. Entonces, esta fue la inquietud de presentar este tema, que pudieran decir, pero bueno, trabajo de parto, pues es lo que hacemos todos los días, pero el expediente me dice que probablemente no lo estamos haciendo bien y no es gran ciencia realmente atender un parto. Digo, no es por decir que las parteras no tienen importancia, pero las parteras atienden mayor cantidad de partos que los hospitales. Lo único que no saben hacer las parteras es resolver una complicación. Y entonces nosotros debemos de capacitarnos para resolver esas complicaciones y sobre todo de hemorragia obstétrica. Vamos a entrar al tema de trabajo de parto y la misma norma oficial, la misma norma oficial mexicana me dice que hay cosas que hemos estado haciendo y que quizá las estábamos haciendo mal. La medicina basada en evidencias nos dice que tenemos que corregir desviaciones actualmente en uso, y ahorita vamos a ver cuáles son algunas de ellas, que afectan la calidad de la atención en salud. Y esto nos dice nuestra norma oficial mexicana 007, que es en la cual nos basamos para atender un parto normal sin factores de riesgo. Y
Nos dice también que hay unas acciones que se deben hacer y que son las que han dado mejores resultados en relación a la atención de la paciente. Primero, apoyar a esa mamá durante el nacimiento, lo cual actualmente se ha intentado a través del parto amigable, porque si nos damos cuenta, incluso desde el control prenatal, evitamos que el esposo, quien acompaña a la paciente, entre a la consulta, lo cual está muy mal hecho. La paciente siempre debe de estar acompañada, y más en ese momento tan importante que es el trabajo de parto. Y se ha visto que entre mejores condiciones o entre mejor se sienta la paciente desde el punto de vista emocional, las cosas salen mejor. Y qué más que alguien la acompañe, que esté con ella para darle aliento para que las cosas salgan mejor. Existen técnicas también, empleo de técnicas de relajación y alivio del dolor. Los médicos que ya estamos formados como médicos, y más los obstetras, vemos estas acciones como que no les damos la importancia a estas acciones. Incluso, si podemos, lo evitamos, ¿no? Eso no sirve, pero realmente la medicina basada en evidencias y lo que se hace, lo que se ha hecho, nos dice que sí tiene buenos resultados. No utilizar medicamentos para el alivio del dolor, sino técnicas de relajación. La otra situación que da buenos resultados, excelentes resultados, es la mínima intervención durante la vigilancia del trabajo de parto. No estar tactando continuamente a la paciente, no estar tocando continuamente a la paciente, solo vigilando la frecuencia cardíaca fetal como debe de ser. Ahorita vamos a ver en cuánto tiempo, con qué intervalo de tiempo sugieren estar revisando a la paciente. Y obviamente nosotros como área médica, como hospital de atención de alto riesgo, es estar preparados para el manejo de una complicación. Pero antes de atender una complicación, debemos estar preparados y capacitados para detectar a tiempo esa paciente que se puede complicar, o detectar a tiempo la complicación para resolverla sin que esa paciente tenga secuelas importantes que le causen pues una lesión de por vida a esa paciente. En un estudio de 1,446 mujeres embarazadas con bajo riesgo, se evaluaron las intervenciones obstétricas en relación a su ingreso a la sala de labor. Y la fase activa de decidir en qué momento ingreso a mi paciente, ¿la ingreso con fase activa o la ingreso en fase latente? Pues se ha visto que esas pacientes que ingresamos en fase latente, mal valoradas, y esta situación se da porque a veces nosotros mismos provocamos y desesperamos y nos desesperamos con la paciente, porque viene con nosotros, la valoramos, está en fase latente, y en lugar de orientarla, de tranquilizarla, de hablar con el familiar, de decirle que vaya a casa, que descanse, que se relaje y que venga hasta que tenga cierto número de contracciones en determinado tiempo, la mandamos aquí a caminar al patio y en 2 horas ya está con nosotros otra vez. ¿Cuánto pudo haber avanzado en 2 horas en una fase latente en la cual las contracciones no son regulares? Prácticamente nada. Y la revisamos 3, 4 veces hasta que nos desesperamos nosotros, se desespera la paciente, la ingresamos en una fase latente. ¿Y qué va a pasar? Pues mayor probabilidad de utilizar oxitocina para poder despegar ese trabajo de parto, o mayor posibilidad de realizarle una cesárea o aplicar un instrumento para sacar a ese bebé. Entonces, muchas situaciones nosotros las provocamos porque no sabemos determinar en qué momento debemos de ingresar a una paciente. Que hay medidas a tomar, sí, hay medidas a tomar. Probablemente estas pacientes en fase latente
que viven a distancias muy lejanas, si nosotros como área médica cooperamos para que nuestras perinatales se encarguen de esa paciente, le ayuden, la relajen, la acompañen, hasta que entre en una fase activa de trabajo de parto y entonces pueda entrar a una sala de labor, pues le iría mejor a nuestras pacientes, pero no ponernos a que alguien apoye a estas pacientes como son las perinatales. Entonces sí, lo ideal es ingresar a nuestras pacientes en una fase activa de trabajo de parto. Pero para esto debemos de saber más o menos los tiempos estándar en que una paciente entra en una fase activa y cuánto tiempo puede estar en una fase latente. Si nosotros como médicos no sabemos más o menos el tiempo probable de una fase latente, pues si ya tiene 4 horas y ya no, pues es que ya debería estar en una fase activa, pues no. Tienen más o menos, es muy variable un trabajo de parto de una paciente a otra. Sin embargo, de manera estándar nos dice que una fase latente aproximadamente dura 8 horas, pero puede durar más. Una fase activa dura más o menos 6 horas y el tiempo de expulsión, dependiendo si es primi o es multi, entre 1 hora o 30 minutos. ¿Sí? Entonces, si nosotros no sabemos los tiempos de la curva de Friedman tan famosa y que han salido muchas variaciones en relación a la curva de Friedman, se han acortado los tiempos, pero tenemos una base aproximada de cuánto tiempo puede durar un trabajo de parto. Entonces, como vemos, hay mayor probabilidad de tener una cesárea, un parto instrumentado, nosotros hacer una ruptura artificial de membranas que probablemente no sea necesaria, tiene su indicación precisa una ruptura artificial de membranas. Conducir a esa paciente con oxitocina probablemente no era necesario hacerlo, sin embargo, como no la valoramos bien, pues tenemos que ayudarle a que entre a un trabajo de parto regular y entre a una fase activa del trabajo de parto o analgesia epidural. En los hospitales donde hay residentes de anestesio, pues se da mucho la analgesia epidural. Está bien a la paciente que lo requiera, pero no a todas. Y algo que nos recomienda, que no se recomienda el uso de líquidos intravenosos para abreviar la duración del trabajo de parto. Todavía no nos acostumbramos a esta situación, todavía tenemos temor. Lo primero que pensamos es que si no la canalizo y empieza a sangrar, pues obviamente son pacientes muy seleccionadas, pacientes precisamente que tienen un trabajo de parto activo, que tienen condiciones para un parto, se pueden dejar sin canalizar y no pasa nada. Hasta que uno pierde obviamente el miedo, el temor de que le pase algo, pues siempre vamos a tener temor de hacerlo. Pero no pasa nada, a esas pacientes les va muy bien. Bueno, insisto con las parteras no las canalizan y sin embargo atienden más partos que nosotros como institución. Entonces, de acuerdo a nuestra valoración del trabajo de parto y el partograma, se recomienda considerar la fase latente del trabajo de parto como el periodo caracterizado por contracciones uterinas dolorosas que causan modificaciones cervicales, porque puede tener contracciones esporádicas que realmente pudieran no ser ni siquiera una fase latente de trabajo de parto, y que incluye dilatación cervical menor a 5 centímetros. Esto es lo que nos dice el partograma de la OMS. Yo creo que muchos de nosotros nos formamos con la fase de latencia de 3 centímetros, antes de 3 centímetros, luego de 4 centímetros. Bueno, es actualmente, de acuerdo a la OMS y al partograma de la OMS, menor a 5 centímetros la consideramos como una fase de latencia. Y estas pacientes que entran ya con 5 de dilatación, obviamente si ameritara conducirlas, pues se tendría que valorar. Y se les debe de ofrecer la inducción de trabajo de parto entre las semanas 41 y 42 para evitar los riesgos inherentes al embarazo prolongado. Si tenemos pacientes de 41 o 42 semanas sin trabajo de parto, que por alguna situación habría que interrumpir ese embarazo, primero por las mismas semanas de gestación y valorar las condiciones,
probablemente estas sí ameriten una inducción de trabajo de parto y sí tendrían que ingresarse incluso sin trabajo de parto, no solo en la fase latente. Otra situación que es muy común y por eso se determinan o se acaban tantos tococardiógrafos, porque paciente que llega, paciente que le pegamos el tococardiógrafo, cuando no es necesario y lo único que se ha visto es que al hacer este tipo de maniobras, de acciones, lo único que hacemos es provocar un mayor número de cesáreas, porque muchas veces no valoramos adecuadamente, si es que le hacemos un trazo tococardiográfico, no lo valoramos adecuadamente y terminamos operando una paciente que no lo ameritaba. O si no tenemos bien aplicado nuestro transductor en el abdomen, o si la paciente se mueve, o si se mueve el transductor, vamos a detectar otra frecuencia cardíaca fetal que no es la del bebé y eso va a ser suficiente para que intentemos o hagamos una cesárea innecesaria. Lo que se recomienda es escuchar la frecuencia cardíaca de manera intermitente. Ya no conocemos los PINAR, pero tenemos muchos doctones o aparatitos para escuchar la frecuencia cardíaca sin tener a la paciente presa con un tocacardiógrafo que tiene ahí, digo, no quiero generalizar, pero pacientes que durante toda una noche, 4 o 5 horas, tienen pegado un tococardiógrafo que no se puede ni mover, y lo único que hace es estresar al médico, estresar a la paciente, y que de nada sirve, no tiene ninguna razón de ser. Debemos de acostumbrarnos a escuchar la frecuencia cardíaca de manera intermitente. Algo que hemos perdido, y podemos tener muchas excusas, podemos tener muchas razones. Lo primero que argumentamos es el exceso de trabajo. Tenemos mucho trabajo como para tener buena comunicación entre nosotros mismos como trabajadores y mucho menos con la paciente. Prácticamente llegamos, revisamos a la paciente, no nos presentamos, no le decimos qué somos ni le decimos qué vamos a hacer. Y entre nosotros como proveedores de salud tampoco lo hacemos. Algo que comentaba con mis compañeros médicos generales hace poquito, no es realmente por estarlos vigilando ni por estarles diciendo que no están en su servicio, pero hemos perdido la obligación, porque ni siquiera es una costumbre, es una obligación de entregarnos los pacientes y de comunicarnos en qué condiciones te dejo a la paciente, qué tiene mi paciente, y eso es algo muy importante. Y les ponía un ejemplo. Ok, de la que sale se va, tú llegas 5 minutos después de que ella se fue porque estabas esperando que saliera. ¿Y qué pasaría si te encuentras una bradicardia fetal importante o un óbito? Ella o él va a argumentar que te dejó una paciente en buenas condiciones y tú tendrás que demostrar que no es así. ¿Y cómo lo vas a demostrar? ¿Solo con palabras? Si a mí me entregas una paciente con un partograma bien realizado y lo revisamos entre los dos y me demuestras que efectivamente tiene buena frecuencia cardíaca fetal, que tiene la dilatación que me dices y que tiene las contracciones que tú me estás diciendo, excelente. Pero si ni partograma hay, entonces la falta de comunicación entre nosotros como prestadores de salud, entre nosotros con la paciente, eso hace que no le vaya bien ni a nosotros ni a las pacientes. Dentro de las recomendaciones actuales para un trabajo de parto normoevolutivo en una paciente que no tiene factores de riesgo, pues nos recomienda que la paciente pueda tener libre movilidad. No la tenemos que tener necesariamente en una camilla, y nada más. Puede moverse, puede pararse, puede sentarse, eh, no le va a pasar nada, porque finalmente así llegó, caminando. Y al contrario, se ha visto que el hecho de que tenga movilidad eh,
acelera un poco más o se presenta más pronto un parto. La ingesta de líquidos está permitida, no pasa nada. Aquí es el único riesgo que podría tener es que termine en un procedimiento quirúrgico, pero no con la ingesta de líquidos no pasa nada. Obviamente sí se contraindican los alimentos sólidos por el riesgo de una broncoaspiración en caso de un procedimiento quirúrgico. En relación a los tactos, en relación al tacto vaginal, si nosotros nos pusiéramos a contar, afortunadamente aquí, digo, pues no sé si afortunadamente o desafortunadamente, porque sí son de gran ayuda, no tenemos residentes, no tenemos internos, pero en un hospital donde hay residentes, donde hay internos, donde hay adscrito, si nos ponemos a contar el número de tactos que se le hacen a una paciente es impresionante. Impresionante. Y esto puede suceder por no hacer lo que tenemos que hacer. Yo siempre les digo a mis internos, a mis residentes, el partograma debería estar o en la cabecera de la paciente o al pie de cama de la paciente, en donde yo con el solo hecho, en el momento en que paso visita, de ver el partograma y ver que la revisaron hace 20 minutos, 30 minutos y me dice que tiene tanto dilatación, tanto de frecuencia, tanto de esto, es suficiente como para que yo no la vuelva a tactar. ¿Cuánto pudo haber avanzado? Si me dice que tiene 5 en el partograma y la revisaron hace media hora, ¿cuánto pudo haber avanzado para que yo le vuelva a hacer otro tacto? Sin embargo, sí sucede. Y eso, pues obviamente, ¿en qué situación se puede sentir una paciente así? Emocionalmente, ¿cómo se puede sentir una paciente así? Temerosa, obviamente, a lo mejor enojada. Y sabemos que el trabajo de parto tiene mucho que ver con la manera en cómo se sienta la paciente. Qué tan tranquila, tan relajada se sienta la paciente. Una paciente sometida a estrés, es posible que ese trabajo de parto se bloquee. Ya lo sabemos, ¿va? Si se libera adrenalina, bloquea la oxitocina y ese trabajo de parto se para, se bloquea. Entonces debemos de tener a nuestra paciente lo más tranquila posible, lo más relajada posible y acompañarla siempre durante su trabajo de parto. Hacer amniotomía para pensar que por el hecho de hacer una amniotomía va a salir más rápido el bebé, pues puede ser que sí, pero también la sometemos a un riesgo innecesario. La amniotomía sí tiene sus indicaciones precisas. Tengo una paciente con trabajo de parto a lo mejor irregular, a la que yo le quiero poner oxitocina. Tengo que ver en qué condiciones estaba, porque puedo estar conduciendo un trabajo de parto con un líquido meconial y lo único que voy a hacer es amolar al producto. Entonces, todo tiene su indicación precisa y debemos de saber cuándo sí y cuándo no hacer algo. Algo que hacemos por rutina. Toda paciente que llega en automático le ponemos oxitocina. Y sí, efectivamente, puede ser que sí el trabajo de parto se acelere y el producto nazca más pronto. Lo que yo me pregunto, ¿cuál es nuestra prisa porque nazca más pronto? Si tiene un trabajo de parto regular, con buenas contracciones, de buena intensidad, buena duración, y que va progresando conforme yo espero que progrese, de manera general, hablamos que una paciente nulípara 1 centímetro por hora, una multípara hasta 1.5 centímetros por hora, va avanzando como debe ser. ¿Cuál sería la indicación de poner oxitocina a esa paciente? Absolutamente ninguna. La oxitocina tiene sus indicaciones precisas. Si vamos a inducir un trabajo de parto, que incluso ya para inducción, ya ni siquiera usamos la oxitocina, usamos el misoprostol como inductor de maduración cervical y cuando ya entra en un trabajo de parto activo, si es irregular, puedo utilizarlo para la conducción de ese trabajo de parto. Y la otra indicación, pues es para el manejo activo del alumbramiento, para que yo prevenga una hemorragia obstétrica por la causa más frecuente que es la atonía uterina, ¿va? Algo que, que yo he visto aquí en el hospital es el uso del antiespasmódico, hablando de butilosina.
y a dosis, la verdad que yo considero considerables, que la literatura, si bien es cierto, hay artículos que hablan de que sí favorece el trabajo de parto, pero no todos los artículos están de acuerdo en esto y que no es totalmente inocuo y puede incluso presentar algunas complicaciones la paciente. En los expedientes que hemos revisado, muy frecuente encontramos butiliocina 20 miligramos IM y 20 miligramos IV al mismo tiempo. Entonces a mí me parece, además de la dosis exagerada, me parece que no es un medicamento que se deba utilizar de rutina en nuestros pacientes en trabajo de parto. La otra situación, y creo que esta sí últimamente se ha valorado más, es la realización de la episiotomía. No a todas las pacientes se les debe de hacer epicio. Se debe de valorar bien a qué paciente sí y a qué paciente no le debo realizar epicio. No debe de ser algo que se haga por rutina también. Y algo que yo quisiera que no sucediera, sin embargo sucede y con consecuencias fatales, porque esto sí lo puedo afirmar, porque lo hemos encontrado en nuestros expedientes y está escrito que estamos haciendo Cristeller. Y nos damos de que hicieron Cristeller en productos óbito, que llegaron vivos, hay registros de frecuencias cardíacas fetales, y entregamos un producto muerto. Y está plasmado en el expediente, dice, por indicaciones del médico adscrito, se realiza Cristeller. Entonces es algo que no debería de ser. Andamos operando pacientes que no ameritan una cesárea, y si yo le estoy dando Cristeller a una paciente es porque seguramente no tiene las condiciones para un parto. Esa sí la debería haber operado a tiempo. Entonces esto lo puedo afirmar porque está escrito en los expedientes. No es algo que yo suponga que aquí en el hospital se hace. Y es algo que no debería de hacerse o que no se debe de hacer. En relación al pinzamiento del cordón umbilical, hace poquito el maestro Smith dio una ponencia precisamente del pinzamiento tardío del cordón umbilical y de los beneficios que tiene para el bebé. Es algo que también debemos hacer todos por rutina. Y la administración de 10 unidades de oxitocina como uterotónico de elección para el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Cuando llegamos aquí al hospital, yo hice esta pregunta como a unos 7, 8 médicos que venían aquí a la oficina, médicos generales, y les preguntaba con toda intención, dime el manejo activo del alumbramiento. Si bien es cierto, tenían cierta idea y sabían qué era el manejo, la verdad es que no lo sabían hacer. No seguían los pasos que debe de tener un manejo activo del alumbramiento. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y efectivamente, revisando los expedientes, no hay los pasos de un manejo activo de alumbramiento. Incluso hay algunos que ponen en las notas de enfermería, hablan de que se aplica la oxitocina una vez que sale la placenta. Entonces ahí no estamos previniendo una hemorragia obstétrica por atonía uterina. Y esa es la indicación precisa del manejo activo del alumbramiento, evitar una hemorragia obstétrica por la causa más frecuente, que es la atonía. Se recomienda que los recién nacidos sin complicaciones le hagamos contacto piel a piel, mientras nosotros esperamos a que pasen los mínimos 60 segundos, o hablan hasta de 3 minutos, lo cual a mí nunca he aguantado un cordón hasta 3 minutos porque deja de latir antes. Mientras estamos esperando para el pinzamiento del cordón umbilical, nuestro bebé debe de estar contacto piel a piel con nuestra paciente. Esto le ayuda mucho al bebé, pero también le ayuda mucho a la paciente y nos ayuda mucho a nosotros. Esa sensación de felicidad de la paciente
hace que se libere oxitocina fisiológicamente. Sabemos que la oxitocina se libera en los momentos felices. Eh, entonces, esta felicidad que le provoca a la paciente libera oxitocina fisiológica y nos va a contraer ese útero de manera natural, de manera fisiológica. No se recomienda la aspiración rutinaria de boca y fosas nasales en neonatos que han nacido con líquido amniótico claro y que inician respiración espontánea. Esto los pediatras obviamente no nos van a dejar mentir. Un paciente, un bebecito que acabamos de atender de parto o de cesárea, que está respirando, que está llorando, que el líquido es claro, pues no hay necesidad de estarlo aspirando. Eh, Eso sí, no puedo comentarles y aquí lo hacemos así. Solamente aquel bebé que sale meconeado, que sale flácido, pues obviamente ese sí, hay que pinchar el cordón inmediatamente y pasarlo a pediatría para su reanimación. Técnicas de relajación, bueno, comentamos hace ratito que se recomienda el uso de técnicas de relajación para el control del dolor de mujeres sanas durante el trabajo de parto, y no necesitamos grandes espacios para esto. No necesitamos grandes espacios, no necesitamos un espacio especial. En nuestra sala de labor, en donde cerquita de la camilla de la paciente puede tener su pelota, puede pararse alrededor de la camilla, puede ejercicios que no necesitan gran espacio. Lo único que se necesita es la voluntad de nosotros como médicos, como adscritos, de apoyar al personal que hace este tipo de acciones en la sala de labor. Eh, lo que nos guía para saber si estamos en tiempo, si estamos vigilando bien nuestro trabajo de parto, pues es la curva de Friedman, este, para conocer las horas aproximadas que dura cada una de las etapas o de las fases del trabajo de parto. Y la otra herramienta, la herramienta donde se refleja que si estamos vigilando esta curva, pues obviamente es el partograma. Y hablando del partograma aquí en nuestra unidad hospitalaria, hay mucha controversia, incluso hasta el partograma es diferente, parece ser que fue fabricado aquí en la unidad, a conveniencia nuestra y no a conveniencia de la paciente, uno más fácil. El que propone la OMS es que tiene su línea de la curva de alerta, en donde nos dice si vamos bien o mal con nuestro trabajo de parto. Entonces la parte frontal obviamente tiene que ser abierta en urgencias, sin duda, en qué condiciones ingresa nuestra paciente. Y en la parte posterior del partograma, también en urgencias se debe de iniciar. Si ingresa con 6 de dilatación, debo de ponerle que ingresa con 6, en qué plano está mi bebé, la frecuencia cardíaca fetal, porque puede ser que esa paciente la ingreso a urgencias, pero para que llegue a toco, para que llegue a quirófano, pasa determinado tiempo y allá las condiciones probablemente ya sean diferentes, no van a ser igual. Por lo menos en urgencias debe de iniciarse el partograma y continuarlo en labor o en quirófano. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe de llenar el partograma, propuesto por la OMS, en donde nos dice las características de nuestras pacientes, en donde las multíparas con membrana íntegra con membrana rota o las nulíparas con membrana íntegra o membranas rotas, la paciente, y depende con cuántos centímetros de dilatación ingrese, lo ideal, ya lo comentamos, es que ingrese en fase activa de trabajo de parto, o sea, de 5 centímetros o más, pero igual puede ingresar con menos de 4 centímetros por alguna situación, pero la curva de alerta se inicia a partir de los 5 centímetros de dilatación. Entonces aquí seleccionamos una paciente nulípara con membranas íntegras, y entonces nosotros trazamos nuestra curva de alerta aquí en rojo, ¿sí? Y entonces yo espero que mi trabajo de parto, esta curva verde, mi trabajo de parto vaya dentro de esa curva de alerta. Eso es lo que yo espero, y que mi producto vaya descendiendo, ¿sí? Por planos
dentro de ese tiempo esperado hasta llegar al cuarto plano cuando mi paciente esté con dilatación completa. Eso es lo esperado y debo de trazar yo mi curva de alerta para a dónde espero que todo salga bien. Sin embargo, puede ser que inicio dentro de mi curva de alerta, pero a determinada dilatación, la paciente se prolonga esa dilatación, no avanza, y entonces esto me está diciendo que algo no está bien, que puede ser solo que la actividad uterina esté irregular o que esa pelvis no es adecuada para que ese bebé descienda y entonces tampoco tengo el descenso esperado de acuerdo a los planos de Hodge y se me queda por arriba del tercer plano con una dilatación más o menos de 8 por más tiempo del que yo esperaba de acuerdo a mi curva de alerta. Entonces, para esto nos sirve el partograma, para tomar medidas. Aquí algo no está bien y algo tengo que hacer. De lo contrario, puede ser que ingreses una paciente a las 8 de la noche y sean las 8 de la mañana y la entregues con trabajo de parto. Eso no debería de ser. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo debemos de realizar el partograma. Para esto tenemos que conocer los planos de Hodge. Sé que son expertos en conocer los planos de Hodge. Sin embargo, siempre es importante recordar que existen y cómo espero que vaya encajándose mi bebé de acuerdo a la dilatación que lleva. También se puede valorar a través de los planos de Lee, en donde las espinas son mi punto de partida hacia arriba o hacia abajo. También debemos de conocer por lo menos los 4 diámetros básicos para saber en qué condiciones está la pelvis de mi paciente. Y esto no, obviamente te lo da la experiencia, pero debemos de saber por lo menos el conjugado diagonal del borde inferior del pubis al promontorio del sacro, el interespinoso que es entre espina y espina, las tocamos y vemos si están prominentes. Por lógica, el espacio entre cada una de ellas es limitado, el ángulo subpúbico que debe de estar lo suficientemente amplio y el bisquiático en donde mi puño debe de entrar entre cada uno de los isquios. Entonces, esto obviamente teóricamente es muy difícil explicarlo, pero por eso vamos a tener el taller para que lo hagan de manera práctica. Una vez que termino de valorar a mi paciente, entra en trabajo de parto, todo sale bien, lo que debo de prevenir es una complicación posterior a ese parto. ¿Cómo puedo prevenir que mi paciente, la causa número 1 de una complicación postparto es la hemorragia obstétrica por atonía uterina? ¿Cómo voy a evitar que mi paciente tenga una atonía uterina? Bien, pues debo de hacer el manejo activo del alumbramiento. Lo contrario del manejo activo del alumbramiento, pues es el manejo expectante, que yo deje que la placenta salga en el momento que quiera, pero esto obviamente puede pasar hasta 30 minutos y durante todo ese tiempo mi paciente puede estar sangrando y ese útero puede no agarrar el tono necesario para no tener una atonía. Entonces, el tercer periodo del trabajo de parto es aplicar la oxitocina en el momento preciso. Y la literatura que ustedes lean, la que ustedes quieran, incluso esto lo saqué de la norma, y dice que la oxitocina se aplica en el momento en que nace el hombro anterior. En el momento en que nace el hombro anterior, aplico la oxitocina. ¿Cómo la voy a aplicar? Si no tengo canalizada a mi paciente que tenga condiciones para un parto normal, la puedo aplicar IM. ¿Cuánto debo aplicar IM? 10 unidades. Si a mi paciente la tengo canalizada, puedo pasar la oxitocina vía IV, obviamente diluida, jamás directa, y puedo pasar la misma cantidad de las 10 unidades, solamente ahí tengo que regularizar mi goteo continuo para que haga efecto sobre ese útero. Nos hemos encontrado también no quisiera decir barbaridad, pero tienen una paciente canalizada y le aplican la oxitocina IM.
Entonces, no, la norma dice IM o IB. Desafortunadamente, la norma no dice IB si es diluida o no, pero de acuerdo a los riesgos, factores de riesgo para aplicar oxitocina en bolo, pues no debe de ser en bolo, debe ser diluida. Y realizar el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Esperar a que deje de latir si el bebé está en buenas condiciones, mientras lo tengo contacto piel a piel con la mamá. Traccionar suavemente ese cordón y al mismo tiempo contratracción del útero hacia arriba para evitar que vaya a causar una inversión uterina. Y en relación al masaje uterino, pues hay controversia, hay literatura que dice que no es necesario dar masaje uterino, incluso hay pacientes a las que les molesta, les duele si uno da el masaje uterino y realmente muchas veces no es necesario dar el masaje uterino. Si la paciente lo permite, se puede realizar, pero no es necesario. Y una vez que tenemos a la placenta fuera, siempre tenemos que revisarla porque el otro factor de riesgo para hemorragia obstétrica pues es la retención de tejidos. Siempre tenemos que revisar nuestra placenta. Si nuestra placenta está completa, si nosotros aplicamos oxitocina y tiene buen tono y mi paciente está sangrando, muy seguramente el sangrado no es por tejido, tampoco es por tono y muy probablemente sea por un desgarro, por un trauma. Entonces, siempre hay que tener la costumbre de revisar la placenta en el momento en que salga. Entonces, este es el manejo activo del alumbramiento que debemos estar muy familiarizados con él y hacerlo en todas nuestras pacientes. La oxitocina no es el único medicamento con el que se puede hacer el manejo activo. Se puede hacer con misoprostol, se puede hacer con ergonovina, se puede hacer con carbetocina. Sin embargo, la que nos da mejores efectos y menos complicaciones es la oxitocina. La ergonovina, pues se comenta que ahí sí pudiera en momento remoto causar un encarceramiento de la placenta porque el mecanismo de acción de la ergonovina es al mismo tiempo en todo el útero y entonces sí puede quedarse atrapada en la placenta. Por eso es la oxitocina y es la que más tenemos y es la que nunca nos falta. Entonces creo que está bien indicada la oxitocina para el manejo activo. Otra de las situaciones que nos dice la norma oficial mexicana y que debemos de respetar y que aquí sí tiene que tenemos que tener la ayuda del personal de enfermería. Obviamente es nuestra responsabilidad como médicos incluso asentarlo en las indicaciones. Muy claramente decir, una vez que nace el bebé y pasamos a nuestra paciente recuperación, vigilar y tomar signos cada 15 minutos durante la primera hora y cada 30 minutos durante la segunda hora. Esto es muy importante porque el tiempo peligroso para que mi paciente se me complique son las 2 primeras horas posparto o poscirugía. Y no puedo y ni debo de sacar a mi paciente de la sala de observación hasta que no cumpla las 2 horas y que yo esté seguro que mi paciente está en buenas condiciones para egresarla. Entonces, cada 15 minutos la primera hora, cada 30 minutos la segunda hora. Bien, hasta aquí, no sé, el doctor Esmir, si podemos abrir micrófonos para que hagan algunas preguntas. Están los micrófonos abiertos, amigo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna aportación, los compañeros ginecólogos, que ellos viven día a día estas situaciones, alguna aportación que quieran hacer, adelante. Hola, buenos días. Doctor Bulmaro, es importante lo que usted ha mencionado, ¿sí? El dejar de tactar tanto a nuestros pacientes, el darles un reconfortamiento, el presentarnos con nuestras pacientes, esto les da un poco de les da seguridad, tranquilidad, pero